En este otro cuerpo rígido tenemos cuerdas nuevamente y una articulación en A. Entonces, ¿cómo empezamos? Nuevamente dibujando primero la posición de las reacciones. Esta es una articulación, entonces yo sé que va a tener una reacción en X, que voy a asumir que va hacia la izquierda para variar un poco, y voy a asumir que AY va positivo hacia arriba. Listo. Ahora las fuerzas de tensión. Entonces la barra va a tender a caerse. Entonces aquí va a haber una fuerza de reacción de la cuerda, o sea, la barra va a sentir una tensión hacia arriba que hace que no se caiga. Y aquí va a ser lo mismo, una tensión hacia el lado izquierdo. Lo importante es que la tensión siempre va desde la barra hacia afuera. Eso es lo único que toca tener en cuenta. Entonces, listo. Seguimos. Vamos a empezar a hacer momentos. Donde en A, porque ahí es donde tenemos dos reacciones. Entonces, por ejemplo, la fuerza de 100 newtons. Bueno, que tenemos una fuerza de 100 que va a ser un giro antihorario, entonces va a ser un momento positivo. Más 100 por su brazo de palanca, que sería la distancia perpendicular hacia A. Sería esta, que aquí se me va a formar un pequeño triángulo, que es el que voy a dibujar acá abajo. Ese triángulo va a tener un ángulo de 20 grados. La hipotenusa es 2. Y lo que yo quiero es esta distancia que viene siendo la base del triángulo. Entonces aquí viene siendo 2 y R. Está en el lado, digamos en el lado X, o sea, en el lado adyacente, entonces sería coseno. Coseno de 20 es adyacente sobre hipotenusa. El 2 pasa a multiplicar. Entonces quedaría 2 coseno de 20. Listo, eso da 1.9 metros. Ese es el brazo de palanca para esta fuerza. Entonces listo, 1.9. Seguimos con las demás fuerzas. Ya esto lo puedo borrar. Nos vemos. Vamos con las tensiones, por ejemplo. Entonces es similar a un ejercicio anterior. ¿Qué necesito yo? Esta tensión, el momento de esta tensión no es T por 10, porque este 10 no es perpendicular a esta fuerza de tensión. Aquí hay, claramente se ve que hay un ángulo menor a 90. Entonces no aplico esta fórmula, sino aplico la que tiene el seno, FD por seno de teta, donde teta es ese ángulo que está entre la distancia, entre el vector distancia y la fuerza. ¿Cuál va a ser aquí? Bueno, aquí se ve claramente, sé que hay 30 y aquí hay 20. Para llegar a 90, que se supone que es en el primer cuadrante, faltaría 50 grados, ¿verdad? 40 grados, 40 grados. 40 más 30 más 20, tengo el 90. Entonces listo, ese es el que va a ir acá. Y la distancia sería, si aquí es 40 grados, la distancia ahora sí es el 10. Y la fuerza, digamos que es la tensión que todavía no conozco. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Dirección, vamos a ver la dirección de ese momento. Esa fuerza va a hacer que con respecto a A me gire en sentido horario. Entonces va a ser un momento negativo. Entonces menos T por la distancia, que es 10, por el seno del ángulo, que es seno de 40.
Listo, ahora vamos con la otra tensión que es horizontal. Según el dibujo es completamente horizontal. Entonces esta es más fácil, porque como ahora sí es horizontal, aquí va a haber un ángulo 90. Entonces esta distancia sí es perpendicular. Y es un giro antihorario. Entonces es un momento positivo. Más t por la distancia perpendicular, que es 6. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces listo, ya tenemos esto. Vamos operando. El primero da 190. Después 10 por seno de 40 da 6.42. Me queda la t. Más, aquí simplemente queda 6t igual a 0. Si hago esta operación, menos 6.42 más 6 da menos 0.42t. El 190 pasa negativo al otro lado. Y si despejo t, divido ambos lados por menos 0.42, me va a dar un número positivo. Me va a dar 452.4 newtons. Ese es el valor de la tensión para ambas partes de la cuerda. Listo, ahí ya tenemos esa primera parte. Ahora necesitamos las reacciones en A con sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, podemos empezar por acá. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo a Y, tengo la fuerza de 100 hacia abajo, entonces es negativa. Esta no tiene componente en Y porque es horizontal, pero esta sí tiene un componente en Y. Esta sí va a tener un componente en Y que toca calcular. Aquí tengo TY y obviamente también va a tener TX. Los ángulos ya están calculados, ni siquiera toca hacer nada acá. Si yo dibujo esa tensión que está así, aquí tengo 30. Entonces si aquí tengo 30, aquí voy a tener el excedente que es 60. Obviamente la suma de 40 y 20 también está. De las dos formas se puede sacar el 60. Entonces ahora sí se va a tener su componente en Y va a tener su componente en X. Tx va a ser T, que es 452, por el coseno del ángulo. Ty va a ser 452 por el seno de ese ángulo. El primero da 226.2 newtons y en Y da 391.8 newtons. Entonces listo, seguimos acá. Estábamos sumando en Y. Teníamos a Y, teníamos la de 100 y ahora tenemos TY hacia arriba, que es 391.8. Eso lo operamos y esto va a dar menos 291.8 newtons. Entonces a Y en realidad va hacia abajo, no va hacia arriba como lo asumimos al principio. Listo, ahora vamos a sumatoria de fuerzas en X. Aquí tenemos a X, que la asumí hacia la izquierda, entonces es negativo. Tengo la tensión que va hacia la izquierda, entonces da menos 452.4, que es el valor que está acá. Y tengo esta componente en X, que es 226.2, positivo porque va hacia la derecha. Entonces listo, operamos eso. Menos 452.4 más 226.2. Eso de resta me da menos 226.2. Ese pasa al lado positivo a sumar y este negativo pasa al otro lado.
Entonces ya tengo componente en X. ¿Qué significa que me dio negativo? Que aquí no va hacia la izquierda, sino realmente va hacia la derecha. Aquí a Y no iba hacia arriba, sino que iba hacia abajo. Entonces, conclusión, escogí las dos direcciones súper mal. Pero eso listo, no pasa nada. Eso es lo que va a decir el signo al final. Ya ahí tendríamos las reacciones en el soporte A y las tensiones, o la tensión, porque solo es una, la tensión en la cuerda. Ya terminaría ese ejercicio.